El acetaminofén y el ibuprofeno son los medicamentos que más se recetan en el mundo por los médicos. Entonces nosotros nos debemos hacer la pregunta, ¿qué tendrán de especial estos medicamentos para que todos los médicos lo formulen? Se utiliza para la fiebre, para cualquier tipo de dolor y para muchas otras enfermedades. Entonces vamos a valorar la diferencia que existe entre cada uno, como sus efectos adversos, como también sus ventajas, desventajas y su costo. Y por qué se utiliza tanto en la industria, tanto que la OMS los considera como medicamentos esenciales. Para empezar, decimos que el acetaminofén en algunos países o en otros países paracetamol es un medicamento que funciona inhibiendo la COX, que es una enzima que promueve la liberación de prostaglandinas. Nosotros nos preguntaremos qué son las prostaglandinas. Pues son aquellas moléculas que son proinflamatorias que nos ayudan a estimular la inflamación en procesos infecciosos o también denominados procesos inflamatorios, que pueden ser también estimulados por ciertos agentes como químicos, patógenos. Entonces nos planteamos la pregunta, ¿el acetaminofén y el ibuprofeno son lo mismo? Pues no, el ibuprofeno es un medicamento que pertenece al grupo de los medicamentos de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Tienen una función similar que el acetaminofén, pero este tiene otros usos diferentes. Por ejemplo, el acetaminofén lo utilizamos mucho para lo que son las gripas como antipirético, lo utilizamos también para dolores crónicos, por ejemplo en el cáncer. Sin embargo, el acetaminofén se ha demostrado que tiene más efectividad en combinación con otros medicamentos como son los opioides, como la codeína. Entonces, pues decimos que el ibuprofeno tiene sus usos como el acetaminofén, pero se utiliza más que todo en pacientes que van a hacer operatorios dentales, que se les van a hacer cierto tipo de procedimientos dentales, y en esos pacientes se ha demostrado que el ibuprofeno tiene una mejor eficacia. Ahora bien, si todo suena tan maravilloso, ¿cuáles son los efectos secundarios del acetaminofén y el ibuprofeno? El acetaminofén tiene entre sus efectos secundarios, claro está que a altas dosis, que puede producir una falla hepática. El acetaminofén puede producir una falla hepática, claro está que en dosis muy altas, incluso hay una dosis que se considera tóxica, que pues se la voy a mostrar en esta imagen, que es la dosis que se debe tomar de acetaminofén para llegar a la muerte. Sin embargo, el acetaminofén se ha demostrado que es el medicamento más seguro que hay. El acetaminofén se da tanto para niños, para embarazadas, y no tienen ningún tipo de contraindicaciones, a menos de que la persona pues padezca una enfermedad hepática grave como una cirrosis hepática o un cáncer hepático. El ibuprofeno no es tanto así como el acetaminofén. El ibuprofeno, en sus usos crónicos que van de muchos años, que la gente pues tiende a automedicarse sin alguna formulación médica, en estos pacientes se encuentra que puede producir algo que llamamos enfermedad renal. Esa enfermedad renal es aquella enfermedad que se va produciendo por alteraciones en el riñón. Pues como habíamos dicho, tanto el acetaminofén como el ibuprofeno produce una inhibición de las prostaglandinas, pues las prostaglandinas son unas moléculas que también nos ayudan a aumentar la volemia o la sangre. Y pues al disminuir la sangre en el riñón actúa en mecanismos compensatorios, y pues esto produce pues una alteración renal del riñón, y por lo tanto la función del riñón se ve disminuida. Esto lo llamamos en un inicio falla renal aguda o enfermedad renal aguda o injuria renal aguda. Pero a medida que pues vamos avanzando en el tiempo, si el riñón sigue sometido a estos cambios, el riñón va a pasar
estos cambios van a pasar de enfermedad renal aguda a enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la diferencia? Que uno dice, pues enfermedad renal es enfermedad renal. La diferencia entre la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica es que los daños que se presentan en la enfermedad renal crónica son irreversibles. Ya no hay forma de dar un paso atrás, ya no hay forma de volver atrás. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el consumo crónico de estos medicamentos, como son el ibuprofeno y el naproxeno, ya que pues nos sirven para muchas cosas, pero también provocamos unos daños muy graves, ya que pues podemos calmar dolores, podemos curar otro tipo de enfermedades o aliviar otro tipo de enfermedades, pero el daño renal es una cosa que pues disminuye la calidad de vida de un paciente. Entonces el uso de ibuprofeno debe ser bajo fórmula médica para cierto tipo de dolores y debe ser en combinación con, por ejemplo, el acetaminofén para que sea más eficaz. Por eso no se debe automedicar con el uso de ibuprofeno, ya que pues es un medicamento, como lo venimos hablando, muy nefrotóxico. Y esta es la gran diferencia con el acetaminofén. El acetaminofén no produce esta nefrotoxicidad, por eso es que el acetaminofén se considera el medicamento más seguro en el mundo y es el medicamento que más le encanta a los médicos por esta razón. Entonces, si tenemos que hacer una comparativa entre ibuprofeno y acetaminofén, pues decimos que el ibuprofeno tiene cierta más eficacia como analgésico y como antiinflamatorio que el acetaminofén. En cuanto al alivio del dolor, el acetaminofén y el ibuprofeno tienen una eficacia similar, sobre todo para el dolor de cabeza. El acetaminofén, como venimos diciendo, es el más seguro. Si tuviera que dar una opinión acerca de qué medicamento elegiría, el acetaminofén tiene muchas más ventajas que el ibuprofeno. Entonces, haciendo la comparativa y el versus, el acetaminofén le gana al ibuprofeno.